Bueno, antes de empezar, déjenme darles la instrucción regular de Protección Civil para que en caso de que, ojalá no suceda, pero en caso de que se dispare la alarma sísmica, pues les vamos a pedir que salgamos ordenadamente por la puerta hacia el estacionamiento. También pedirles que pongan en silencio su celular para que no interrumpa la conferencia. Y ahora sí, bueno, pues dentro del marco de las jornadas de conmemoración de los 50 años del 68, pues la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y a través también de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Galería del Sur, en donde vamos a tener la conferencia impartida por la maestra Gabriela Gay Hernández sobre la arquitectura deportiva de la 19ª Olimpiada en México. Esta forma parte también dentro de estas jornadas de la exposición que estamos viendo aquí en este espacio, montada por el maestro Gonzalo Becerra, que se encuentra aquí con nosotros, la exposición de diseño de los Juegos Olímpicos. Todos, bueno, los que tenemos más de 40 años quizá, podemos recordar lo que fue la Olimpiada, en donde pues se desarrolló tantas cosas, se desarrollaron tantos proyectos para la identidad de los Juegos Olímpicos, en donde están obviamente las instalaciones, la arquitectura, de la cual nos va a hablar la maestra Gaby Gay, así como pues las publicaciones y todo un proyecto cultural para dar identidad, para mostrar al mundo lo que México era en esos momentos. Creo que fue un proyecto muy grande, muy bien armado, complejo, llevado y dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y bueno, tiene muchas aristas, muchos aspectos, y razón por la cual estamos formando esta serie de conferencias. Ya tuvimos la de Paco Pérez, hoy tenemos la de Gaby Gay sobre la arquitectura, mañana tendremos la de Gonzalo sobre el diseño de identidad de los Juegos Olímpicos, y la semana que entra tendremos la de Gerardo Clos, donde va a hablar también de la formación de las escuelas de diseño gráfico en México a partir del proyecto que constituyó toda esta identidad de los Juegos Olímpicos. Gaby Gay, pues muchas gracias por estar aquí, por responder a este llamado. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, de la carrera de Arquitectura y también de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño. Ha colaborado en diversos proyectos urbanos en el Distrito Federal, como son programas delegacionales de desarrollo urbano, programas parciales de desarrollo urbano, programas de vivienda, catálogos de monumentos del siglo XX del perímetro A del Centro Histórico, del perímetro B del Centro Histórico, La Merced, entre otros. También ha estado en el proyecto de manifestación de impacto regulatorio para la Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, Villa de Guadalupe, Panteón de Dolores y Metepec en Puebla. De 1999 a 2000 fue ayudante de investigación en el Departamento de Métodos y Sistemas, y desde septiembre de 2003 a la fecha se desempeña como profesora en el tronco divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Actualmente es jefa del Departamento de Teoría y Análisis de CIAD. Bueno, pues sin más, les agradezco a todos su asistencia. Esperemos que se incorporen poco a poco los alumnos de arquitectura que hemos invitado. Y bueno, pues cedo la palabra a Gaby Gay. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. La presentación está dividida en estos rubros, que es hablarles un poco de la introducción. Sí, gracias. De la arquitectura deportiva, que hubo dos tipos, las instalaciones nuevas y las instalaciones adaptadas.
Les voy a hablar un poco de las villas olímpicas, un poco del urbanismo, de la Ruta de la Amistad y algunos comentarios finales. Bueno, como introducción, pues bueno, hay que saber que durante la sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada el 16 de octubre, o sea, ya hace varias décadas, de 1963, la organización de los Juegos Olímpicos decidió darle la sede a México, y México le ganó a Argentina y a Detroit, que también eran candidatos. Hubo muchos comentarios, no estaban de acuerdo. En México, decían que México no cumplía con los requerimientos, decían que la altura de la ciudad no era propicio para los deportistas, que realmente la altura los iba a matar, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ese grado fueron las críticas de México. El licenciado Adolfo López Mateos, en ese momento, siendo presidente de México, pues crea un comité olímpico organizador, ¿no? En donde hace pues, los primeros trabajos, un plan de trabajo para la organización de los Juegos. Posteriormente, en 1966, queda el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como organizador de todos los Juegos, y él lo nombra el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. En este proceso, el que estaba encargado en un principio de la organización era el licenciado Díaz Ordaz, pero por salud pues queda a un lado y nombran al arquitecto Ramírez Vázquez. El problema de México, o sea, las críticas realmente no estaban tan mal. No teníamos infraestructura, no teníamos edificios dedicados o enfocados a estos juegos, ¿no? A los deportes que se plantean. Entonces, pues de acuerdo también a la crisis que estábamos viviendo, pues decide el arquitecto hacer instalaciones nuevas, ¿sí?, para deportes específicos, y reutilizar algunas que ya se tenían, ¿no? Por eso son dos tipos. El problema de esto es que pues vamos a tener edificios distribuidos en la ciudad. También pues, no se contaban con los recursos económicos, pero bueno, poco a poco se fueron pues, adaptando los recursos. Las instalaciones nuevas, de los más importantes y los que más conocemos, son el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, que están juntos, el Velódromo Olímpico, la Sala de Armas y la Pista Olímpica de Remo y Canotaje. El Palacio de los Deportes fue diseñado por Antonio Peirín, Enrique Castañeda y Félix Candela. Lo podemos ubicar dentro del conjunto de la Magdalena Mixhuca, ¿no?, allá por Río Churubusco, por Iztacalco, y pues bueno, realmente es un ícono de la ciudad. Y se pensó precisamente que fuera un ícono, ¿no?, que sobresaliera y que en un futuro se siguiera reconociendo el edificio. Como podemos ver, tiene una planta circular. Tiene una planta circular. La intención era que se tuviera vista de los juegos en ese momento sin que tuviera elementos que obstruyeran la visibilidad, ¿no? Entonces, tenía que ser ligero, tenía que ser de fácil armado, porque también por las prisas, ¿no?, tenía que construirse a una velocidad impresionante, ¿no? Tenemos, pues bueno, la solución que se halló pues fue a partir de una cúpula geodésica. Realmente es una paraboloide hiperbólico, y pues bueno, realmente su estructura es de concreto cubierto de madera y
cubierto ya al final un recubrimiento de cobre. Entonces realmente fue muy sencillo, no tiene columnas al interior, desde cualquier punto se puede ver cualquier juego o cualquier evento que se pueda tener, ¿no? También otro requerimiento es que este edificio en particular tuviera un uso posterior, de uso múltiple, o sea, pudiera ser algún juego deportivo, como algún concierto, como algunas ferias, entonces se tenía que seguir usando, no importaba el uso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese también fue uno de sus requerimientos. Tenemos la alberca olímpica Francisco Márquez y gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Este fue diseñado por Edmundo Gutiérrez Bringas, Javier Valverde Garcés, Manuel Rosén y Antonio Recamier. Este edificio lo podemos encontrar en Avenida División del Norte, también muy conocido. Este edificio tiene aproximadamente 85,000 metros y tiene una capacidad aproximada de 4,300 espectadores. En este edificio tenía que tener los mismos requerimientos que el Palacio de los Deportes, ¿sí? Tenía que ser una estructura sencilla, fácil de construir, que permitiera la visibilidad de los espectadores, que tuviera fácil acceso y, bueno, también poderlo construir rápidamente. Aquí lo tenemos. Es una planta rectangular dividida en dos partes. Del lado izquierdo podemos ver lo que es la alberca olímpica con la zona de clavados y del lado derecho es la parte del gimnasio. También no tiene estructuras internas, se puede ver desde cualquier punto y tiene la fosa de clavados de 5,2 metros de profundidad, tiene trampolines de 3 metros, tiene las plataformas de 6,5 metros y de 10 metros. Del lado del gimnasio tiene la misma, digamos, estructura y la misma intención, es ovalada, ¿no? Permitiendo también, les digo, era prioridad la visibilidad. Aquí la estructura es a partir de techos colgantes que están sobre columnas laterales. Tiene mucho vidrio también, muchos ventanales que permiten filtrar la luz y que de algún modo pues ayuda a aislar el calor, ¿no? Y pues bueno, la estructura como tal tiene un claro de 132 metros por 75 metros libres, ¿no? Entonces digamos que sí está alto. En la parte de arriba tenemos la fachada principal dividida en los dos segmentos, como les decía, del lado izquierdo es la alberca, del lado derecho es el gimnasio. Tenemos el velódromo olímpico Agustín Melgar. Los arquitectos son Jorge Andrés e Ignacio Escalante y la pista la diseñó Herbert Schurman. También está en el complejo de la Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, y tiene una área de 5,2 hectáreas, mide 333,33 metros de longitud por 7,6 metros de ancho. Tienen una pendiente, sobre todo en las curvas, de 39,5 ángulos. Y pues bueno, aquí vemos algunas fotos de cómo se fue construyendo, de la cimentación, ya un poco más de la estructura. La estructura
también es ovalada. Podemos ver todo alrededor, todo lo que ven alrededor es este estacionamiento. Es estacionamiento. La mayoría de estos edificios sí se inauguraron en 1968 y empezaron su construcción, sobre todo en en 1967. O sea que a veces es menos de un año lo que se tardaron en construir, ¿no? Entonces sí tenían que buscar materiales muy ligeros y fácil de construir. Como fue construido en madera, la madera fue especial, fue traída de África. Se llama la madera Dossier Alceiba, y es muy buena para la intemperie. Entonces fue de las pocas cosas que se pudieron importar a México para los Juegos Olímpicos. Salía muy caro, pero sí fueron de las pocas que trajeron para su construcción. Bueno, pasamos a otro. Bueno, aquí son otras vistas y aquí está del lado derecho el detalle arquitectónico, bueno, el detalle de la pista, no arquitectónico, pero también podemos ver en esa foto cómo la estructura también es de madera, ¿sí? Para que sea más estable. Y esa pista es independiente a la gradería, ¿sí? Y pues ya. Les digo, solamente la pista del velódromo fue obra de Herbert Sherman, ¿sí? Tenemos la sala de armas, Fernando Montes de Oca. Los arquitectos fue Juan Abdala Soda y Antonio Charles Noguera. Este también está en la delegación Iztacalco, igual en el mismo complejo de la Magdalena Mixhuca. Y pues bueno, en este edificio, aunque es un poco más pequeñito, también tenía que tener una estructura ligera. Vemos en la parte de arriba, la parte de la cimentación, cómo lo fueron construyendo y ya cómo quedó al final. Su base es una estructura rectangular, mide aproximadamente 93 por 63 metros, es un poquito más pequeño, y su techo es un techo convexo sostenido por cables, como los vemos allá arriba, ¿sí? Tienen estructuras metálicas, ¿sí? Salen los cables y de ahí se sostiene el techo. En este recinto, la mayoría de del deporte que usó este edificio fue el de esgrima. En casi todos los edificios tenían un deporte en específico, pero se usaron para diversos deportes, ¿no? Pero bueno, aquí la mayoría fue de esgrima. Se colocaron 15 pistas equipadas con un tablero de 2 caras, el podio para jueces y mesas de control. En este edificio fue importante porque también, digamos que estaban utilizando nueva tecnología para el esgrima, ¿no? Entonces fue muy representativo este deporte en estos Juegos de las Olimpiadas. Luego tenemos la pista olímpica de remo y canotaje, Virgilio Uribe, y aquí más bien no está el arquitecto, el diseñador como tal, pero sí viene en los documentos el jefe de sección de instalaciones olímpicas, como encargado el arquitecto José Alfonso Lisiaga. Esta pista fue construida desde enero de 1967 y fue inaugurada en julio de 1968. En esta sí se tardó un poquito más del año, ¿no? Para construirla. Esta la podemos encontrar pues, aquí a unos pasos de la universidad, ¿no? En la parte de Cuemanco. Está sobre una superficie de 600,000 metros cuadrados
La pista principal mide 2.200 metros de longitud por 125 metros de ancho y tiene una profundidad de 2 metros. ¿Sí? También tiene una recubierta de arcilla que sirve de impermeabilizante y ese tiene un grosor de 30 centímetros, ¿sí? Digamos, en la base. Aquí tenemos un plano de la pista. Yo pensé que de aquí se iba a ver el mouse, pero no sé. Ah, sí, ahí está. Bueno, aquí tenemos la pista principal, estos son los carriles. Aquí tenemos, este carril es de entrenamiento, es mucho más pequeño. Es mucho más pequeños. Aquí tenemos edificios con servicios, ahí está, con servicios para los atletas, y esta es la bodega para poder guardar las canoas. En la parte de abajo, ahí voy, aquí está. Y este es el patio de labores, digamos, ¿no? Para el canotaje y para el remo. En la parte de aquí abajo tenemos lo que son las graderías. Bueno. Ya dije eso. Luego, pues estas fueron realmente las obras nuevas, a las que se les dio mayor impulso, mayor recursos económicos, ¿sí? Todas estaban pensadas en que tenían que tener un uso después de las Olimpiadas, ¿sí? De hecho, la mayoría de estos edificios siguen con el uso original, ¿no? A lo mejor el Palacio de los Deportes, pero fue pensado, como les decía desde el principio, con usos mixtos que pudiera ofrecer otros servicios, ¿no? Y sí lo ha logrado y sigue hasta la fecha con el mismo propósito. Luego tenemos instalaciones adaptadas. Como no teníamos recursos, entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues sale más barato lo que tenemos, pues lo arreglamos. Ahí sí fueron bastantes edificios, solo les voy a hablar un poco sobre el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Azteca, ¿sí? Y les mencionaré los otros recintos. Tenemos el Estadio Olímpico, sí, por Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez. Este fue construido de 1950 y fue inaugurado en 1952. ¿Sí? La característica de este estadio, como lo pueden ver en esta vista aérea, es que solamente lo podemos ver de una parte, ¿no? Como que de la mitad para arriba, y una parte está, digamos, que hacia abajo, ¿no? Enterrado, ¿no? Entonces es una gran característica porque no rompe con el contexto urbano de la zona, ¿no? de Insurgentes. Se integraba con como también está hecho de piedras, entonces se integraba al paisaje volcánico que tenemos en esa zona. Entonces sí es un proyecto muy interesante. Es, digamos, ovalado, y aquí las remodelaciones que, bueno, tuvo muchas remodelaciones, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Se tuvo que cambiar el drenaje para que si había tormenta o lluvia, pues se pudieran utilizar los estadios después de 1 minuto después de la tormenta, ¿no? Entonces sí tenía que tener un buen drenaje. Se hicieron nuevos palcos, ¿no? Para invitados especiales a las competencias. Se cambió el pasto también. Algo que también tuvo como innovador los Juegos Olímpicos fue el uso de tableros electrónicos. Entonces, en el estadio pues, también se hizo una base para poder instalar el tablero, ¿sí? Uno muy grande, ya no les puse fotos porque eran muchas fotos,
pero bueno, también se hizo esa base. También era un recinto que no tenía elevadores, pues se instalaron elevadores. Y pues bueno, también se anexaron 4 torres para la iluminación. De hecho, si ustedes han ido al estadio o han pasado al estadio por la noche, tiene unos reflectores muy grandotes, ¿no? Entonces, pues bueno, sí vale la pena, ¿no? Aquí, como ven del lado izquierdo, les digo, es la estructura que se estaba haciendo para el tablero gigante. También se hizo el pebetero, que era parte importante de las Olimpiadas, ya se me estaba olvidando, ¿sí? Y que, por cierto, un paréntesis, se volvió a prender el 12 de octubre, a las 12 del día, se volvió a prender conmemorando los 50 años de las Olimpiadas. Entonces, 50 años después, se volvió a usar. Y se pusieron estructuras conmemorativos a las Olimpiadas, ¿no? Como el logotipo de México 68, que tienen a su izquierda, y como verán la escala en relación a las personitas que están ahí, pues está demasiado alto, ¿no? Acá atrás tenemos, digamos, a escala, ¿no? La representación. Entonces fue muy importante este recinto. Ahí se hicieron la inauguración, se hizo la clausura, se llevaron los deportes de atletismo, ¿sí? Ahí llegaban, pues sí, todos los de atletismo, las carreras, las caminatas, todo, ¿no? Quedaba cerca de Villa Olímpica, entonces fue muy importante este estadio. Tenemos el otro estadio, el Estadio Azteca. Ese sí fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y por Rafael Mijares. Fue construido desde 1963 a 1966. Ese ya también lo ubican muy bien, sobre Calzada de Tlalpan. Y aquí tenemos el plano, ¿sí? Aquí, como en CEU, por si no, bueno, no se los comenté, del lado izquierdo se hizo diseño de pavimentación. Eso también fue, como aquí lo tenemos en azul, en el Estadio Olímpico lo teníamos en color rosa, ¿no? Entonces, siguiendo, digamos, el mismo lenguaje que se utilizó para los carteles, ¿no? De puras líneas, ¿no? Basándose en el diseño huichol. Aquí también se tuvieron que hacer modificaciones. La cancha mide 68 metros de ancho por 105 metros de largo. Tiene una orientación norte-sur. Eso ayuda a no beneficiar a cualquiera de los equipos, porque si tenemos otra orientación, el sol puede llegar a lastimar a los jugadores, ¿sí? Y no vamos si a ustedes les da el sol directo, no alcanzamos a ver, ¿no? Aunque tengamos aquí, decimos, oye, ¿tú quién eres, no? Entonces no alcanzamos a ver realmente. Entonces sí tienen que tener una orientación las canchas. Se hizo también cambio de drenaje en el Estadio Azteca. Se utilizaron 5 variedades de pasto, ¿no? Que se cortaba el pasto cada 2 días para tenerlo en buenas condiciones. Bueno, cuenta con todos los servicios, se agregaron también nuevos palcos, se aumentó el número de estacionamientos, ¿sí? También se aumentaron el número de espectadores, ¿sí? Se cambiaron las graderías para poderle aumentar. Y pues bueno, tenía que cumplir con todos los requisitos, entonces tenía una clínica especializada para los deportistas y bueno, le aumentaron bastantes cosas, ¿no? Se supone que el estadio está pensado en desalojarse en 18 minutos. Digo,
nosotros lo vemos y decimos, ay, es muchísimo tiempo, ¿verdad?, para un sismo, pero hay que ver la escala del edificio, ¿no?, y la cantidad de espectadores que tiene. Entonces, pues realmente para la cantidad y para la enorme estructura y la cantidad que alberga, la verdad 18 minutos es poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí está pensado. Y tenemos las otras instalaciones. Se usaron varios edificios que igual y nosotros decíamos, ay, pero ¿cómo ocuparon estos edificios, no? Por ejemplo, el Auditorio Nacional, ¿no? Digo, no era tan grande como ahorita lo conocemos, pero aún así, pues albergó el deporte de gimnasia, ¿no? Entonces, se tuvieron que hacer también ciertas adaptaciones a estos edificios, pues para poder tener las exhibiciones necesarias, ¿no? Entonces, pues bueno, el Auditorio Nacional, les digo, tenían gimnasia, pues, tuvieron que hacer un templete, tuvieron que hacer más alto el escenario, digamos, para que se pudiera tener visibilidad. Tenemos el Teatro de los Insurgentes, del lado derecho, y pues bueno, ahí albergó el deporte de pesas. El campo militar, pues tenemos el polígono de tiro, ¿no?, tiro al blanco. Tenemos, por ejemplo, también la alberca olímpica de CEU, que prácticamente albergó waterpolo. Y bueno, también está la pista de hielo en Insurgentes, que albergó la lucha libre. También la Arena México también se estuvo utilizando también para la lucha, para el box. Hubo otros recintos, por ejemplo, en Acapulco, para el deporte de vela, para el deporte de pesca. En Huastepec también se estuvieron utilizando las instalaciones de Huastepec, ¿cómo se llama? El del IMSS. Ahí se hicieron algunos eventos con jóvenes, con niños. Pues ahorita son los que recuerdo, ¿no? Pero sí se estuvieron usando. Entonces, pues como verán, pues realmente la ciudad, digamos, era el complejo olímpico que se utilizaba en ese entonces. Tenemos 2 villas olímpicas que se construyeron para poder albergar a los deportistas, a los entrenadores, a los jueces, a los integrantes de prensa, ¿sí? Entonces se hicieron dos villas. El diseño de las villas lo hicieron Manuel González Rull, Carlos Ortega Viramontes, Agustín Hernández Navarro y Ramón Torres Martínez. Comprende 9 hectáreas, propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y luego fueron ampliadas con 20,000 prestados a las autoridades municipales. Aquí tenemos una foto de cómo estaba el terreno. Esta foto es de la Villa Olímpica La Libertador Miguel Hidalgo. Esta es la que está ubicada en Insurgentes, ¿sí?, por el Pedregal. Bueno, es esta. Entonces, bueno, fueron 2. La primera, que es esta, la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo. En esta prácticamente albergó a los competidores, a los oficiales y algunos jueces o agencias de noticias que estuvieran certificados. En esta villa tenían que estar separados hombres y mujeres, no podían mezclarse. Luego tenemos la Villa Narciso Mendoza, que albergó a los jueces y a los árbitros, a los participantes de los actos del programa cultural y algunos informadores no acreditados. Aquí tenemos los planos de las dos villas. La Villa Narciso Mendoza es la que está ubicada aquí en Cuapa, no sé si lo ubican, que está por Miramontes,
periférico, pues por ahí. Esa es la villa Narciso Mendoza. La diferencia entre estas dos villas es que en Villa Olímpica, de hecho la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo es la que se le conoce más, o sea, sí, Villa Olímpica, y es la que ubican, ¿sí? Es la que se le quedó el nombre. Esos tienen edificios muy altos y la Villa Narciso tiene edificios pequeños y están diseñados como casas. El requerimiento de estas dos villas es que también tuvieran un uso posterior, un uso habitacional. O sea, sí fue diseñado pensando en que nada más se usaran en las Olimpiadas y posteriormente venderlas como casas habitación, ¿no? Y están pensadas como tal. Y que cumplen todavía con ese uso. Aquí tenemos fotos de la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo. Y pues bueno, como verán, sí son altos, tienen mucho espacio, muchas plazas, tenían que cumplir con todos los servicios para poder alojar a tantas personas, a tantos huéspedes. Alojaron aproximadamente 3.835 huéspedes, ¿sí? Y tenían una estancia más o menos entre 20 y 25 días, o sea, casi el mes, ¿no? Esta villa, sobre todo, tenía que ser autosuficiente, tenía que tener servicios de comida, servicios de religión, tenía que tener servicios para poder entrenar, ¿no? Servicios deportivos. Entonces tenía sus canchas de básquetbol, de voleibol, de gimnasio, tenía todos los servicios, ¿no? Entonces tenía que cumplir con todos esos requerimientos para cubrir todas las necesidades, ¿no? O la mayoría de las necesidades, porque como eran huéspedes internacionales, multiculturales, pues tienen costumbres diferentes, ¿no? Entonces se tenía que cumplir con cada país, ¿no? Digamos. En esta foto podemos ver en la parte de arriba, ¿sí? Una capilla donde se celebraban pues los ritos religiosos, ¿no? Y pues de cualquier religión, no importaba cuál. Se dieron en locales concesionados, ¿sí? Tenían un riguroso, ¿cómo se llama? Un severo control de precios, ¿no? Para que no les aumentaran tanto. Tenían tiendas, tenían módulos de información divididos en cada uno de los deportes, también era importante, y el transporte ahí al interior, ¿no? Que podía ser por trenecitos. Dentro de esta villa vamos a encontrar seis comedores, ¿sí? Con 6 cocinas donde sirvieron de todo, ¿no? Platillos muy variados. En los libros dicen que tuvieron 350 variedades. Tenían también un estricto control de calidad, ¿sí? Para no enfermar a los deportistas, ¿no? Entonces sí eran puntos que igual y nosotros no lo vemos importantes, pero para ellos sí, ¿no? Entonces sí tenían que tener mucho control de calidad, la comida fresca, la fruta fresca, todo tenía que ser servido al momento, cocinado al momento. Y para esto también tenían un laboratorio para la supervisión de alimentos y la higiene en general. Aquí tenemos algunas vistas de los comedores, ¿sí? Y de la cocina. Y es interesante ver cómo también hasta en los comedores estaba, digamos, la imagen de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con estos globos, ¿no? Siempre adornados con los globos, ¿no? Y con elementos referentes a las Olimpiadas. Y abajo pues tenemos una foto de la cocina con sus cocineros. En la parte del urbanismo, y aquí ya me voy a ir un poquito más rápido, este es un plano
de las rutas y la ubicación de los edificios para las Olimpiadas. Ahí está. Aquí, como vemos, están marcados y están marcados por colores. Y digo que es importante porque, como les decía hace rato, la ciudad, digamos, era el complejo olímpico. En otras Olimpiadas, las instalaciones siempre estaban juntas, ¿no?, comprimidas en una zona, y de ahí no se movían. Entonces, México en este sentido fue la innovación, y no porque fuera la intención, sino porque los recursos económicos forzaron a esto, a que estuvieran aislados. Esto generó que a nivel urbano se tuvieran que hacer nuevas vialidades, mejorar las que ya existían, generar señalamientos para poder llegar bien y tener acceso a las instalaciones. Entonces fue un trabajo interdisciplinario. Bueno, del lado derecho es la simbología de este plano, y como verán, digamos, están dibujados los postes, ¿no?, unos postes y una línea. Bueno, eso quiere decir que en las avenidas, en los postes, tenían pintada una franja de un color que te indicaba hacia dónde ibas, ¿sí? Entonces, aunque uno no hablara español, aunque no conociera la ciudad, si uno quería ir a la competencia de esgrima, por ejemplo, pues uno checaba su planito, ¿sí?, buscaba el color de esgrima, ¿no?, y pues supongamos que era el color, ahorita no lo veo, pero el color amarillo, ¿sí? Entonces seguíamos el color amarillo durante todo el recorrido de la avenida y llegábamos al recinto de esgrima, ¿no? Entonces, digamos, fue un trabajo muy amplio, muy grande y muy interdisciplinario, ¿sí? A nivel urbano, como les decía, se crearon nuevas avenidas, como por ejemplo Periférico se amplió aproximadamente como de San Jerónimo hacia Cuemanco, ¿sí? Son como 17 kilómetros, que es lo que abarcó la Ruta de la Amistad, y eso para tener acceso y poder llegar a la pista de canotaje. Se hicieron mejoramientos y se ampliaron avenidas, ¿sí? Por ejemplo, en la foto del lado izquierdo se amplió y se diseñaron estos tréboles para poder tomar desde Periférico Tlalpan y viceversa, ¿sí? Se mejoraron las avenidas de comunicación, no nada más las de Periférico Tlalpan, también hacia Magdalena Mixhuca, Insurgentes. Entonces, realmente, al tener distribuidos todos estos elementos, pues teníamos que dar servicio y mejorar este servicio y decir que México sí podía tener y cumplir con los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, realmente sí se le dio un gran impulso a la parte de planeación urbana. Eso, obviamente, estas obras obviamente van mejorando la calidad de vida de la ciudad, ¿no? Entonces sí tiene repercusiones a un futuro, ¿no? Se consolidan algunas zonas, se va haciendo un crecimiento a nivel urbano, se van haciendo nuevas colonias, o sea, va creciendo la ciudad, ¿no? Entonces sí tiene un efecto secundario el hacer todos estos elementos, ¿no? Posteriormente se crean la universidad, la UAM Xochimilco, pues está ubicada aquí en Cuemanco, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna forma eso también a nivel urbano ayudó. Políticamente, pues bueno, ya sabemos toda la historia de la UAM y pues bueno, no me quiero meter en eso. Aquí tenemos algunas imágenes de la Ciudad de México. Como les decía, no encontré fotos, sí las he visto, pero no las he encontrado, en donde están los postes pintados con estas franjas. De todos modos, estaban pintadas las franjas, pero ya casi llegando al recinto,
teníamos estas pancartas, digamos, puestas con los colores que le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, aquí los tenemos en los postes, del lado izquierdo también, por el Ángel de la Independencia, arriba está la Villa Olímpica, y en la foto de abajo, pues es la foto donde está llegando la antorcha urbana, también ahí se ve un poquito, pero sí se ve estos elementos urbanos que sirvieron muchísimo, ¿no? Aquí está, para identificar los recintos y poder llegar sin ningún contratiempo. El transporte también tuvo mucha mejoría, transporte colectivo, bueno, y todo, ¿no? Realmente todo mejoró. También, digamos, distribuidos en la ciudad, tuvimos elementos urbanos, ¿no? Que eran importantes para dar información de las Olimpiadas, ¿no? Digo, la parte de arriba es elementos gráficos, elementos escultóricos, nada más, pero tenemos también, por ejemplo, la participación de diseño industrial, ¿no? Con el diseño de estos módulos de información. Sí, que también por allá están unas maquetitas que hizo el licenciado Gonzalo. Y pues bueno, siempre el colorido, ¿no? Y también tenemos del lado derecho la parte de la fiesta, el colorido, las luces, ¿no? Que eso también nos representa mucho y tendemos a poner luces por todos lados, ¿no? Ya en ciertas festividades. Y pues bueno, las Olimpiadas no se quedaron atrás, ¿no? También por todos lados había luces para que no se acabara, digamos, la fiesta en la noche, ¿no? Sino siguiera iluminado y se impregnaran de esta festividad de las Olimpiadas. Otros elementos, digamos, urbanos y de diseño industrial, pues fueron los Judas olímpicos. Estos Judas estaban en cada uno de los recintos, ¿no? Digamos que en las plazas, en los accesos, para que se pudieran identificar los deportes que se presentaban en cada uno. Y pues teníamos ciclismo, teníamos gimnasia, teníamos pesas, teníamos natación y La técnica que se hicieron para estos Judas fue básicamente la misma que uno normal, que uno pequeñito, ¿no? Una estructura metálica cubierto de papel periódico, pero dada la escala, ¿no? Que es mayor, fueron recubiertos por vidrio, ya se me fue, fibra de vidrio, fibra de vidrio. Y entonces, pues bueno, pues así podían durar más a la intemperie. De hecho, si ustedes van a la exposición de Bellas Artes, ¿no? Que está la exposición de arquitectura, en la parte de abajo, en la plazoleta, está uno de los Judas y se supone que es original. Bueno, y ya rápidamente para terminar, y no me quiero tardar mucho en esto, pero también como parte de la planeación urbana, se hizo la Ruta de la Amistad. Previo a los Juegos Olímpicos se hicieron eventos culturales, ¿sí? Como parte de las Olimpiadas. De hecho, en Grecia antes así se hacía. Luego, posteriormente, lo trataron de rescatar, pero como que no jalaba mucho. Entonces, también una aportación de las Olimpiadas de México es que México sí le dio mucha difusión, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue la parte escultórica. En 17 kilómetros, ¿sí? En la parte nueva de periférico, se instalaron 19 esculturas, ¿sí? El coordinador de este proyecto fue Matías Geritz, y pues bueno, participaron de varios países, artistas de varios países,
como de Australia, Holanda, Uruguay, España, obviamente de México, de Japón, de Francia, de Marruecos. Bueno, fueron varios autores. Se hizo, digamos que, una preselección. Esa preselección fue a cargo del arquitecto Ramírez Vázquez y de Matías Geritz, ¿no?, como coordinador del proyecto. Posteriormente se pasaron a un comité que fue integrado por arquitectos y críticos de arte, quienes decidieron quiénes se quedaban en la Ruta de la Amistad, ¿no? En esta Ruta de la Amistad tenían que ser esculturas abstractas, sencillas, igual fácil de construir, y pues realmente la intención de estas esculturas era unir a los recintos deportivos, ¿no? Entonces, como venía sobre periférico, era una ruta, unía lo que era la Villa Olímpica, unía la otra Villa Olímpica, era parte del camino para llegar al Estadio Azteca o al Estadio Olímpico. Entonces sí tiene, digamos, alguna relación, ¿no? Llegar aquí a Cuemanco también. Tenía que tener una relación, aunque fuera abstracta, una relación hacia la naturaleza, una integración al terreno mexicano, ¿no? Entonces, hay muchas que sí sobresalen, digamos que salen, hay unos conos, ¿no?, como si salieran del piso, ¿no? Entonces sí tenía que existir esa parte. Y bueno, tenía que ofrecer una mirada de sus habitantes y de sus huéspedes como una parte viva y novedosa del paisaje de piedra y cielo que los rodea. Estos son los autores, digamos, este es el plano oficial de cómo están las esculturas. Estos son los autores y, digamos, estas son las esculturas. Algunas, bueno, en mi caso yo identifico así a varias, otras ya no, y pues bueno, con la construcción del segundo piso pues se tuvieron que mover las esculturas, desafortunadamente. Pero bueno, se están restaurando, se están pues tratando de rescatar estas esculturas. Y aquí tenemos el resto de las esculturas. Se hicieron otras 3 esculturas, ya no las puse en la presentación, que también se colocaron en algunos recintos. Por ejemplo, el Sol Rojo, que está en el Estadio Azteca, que ahí sigue, ¿no? Está otro que se llama La Osa Mayor, ese fue diseñado por Matías Geritz, ese estaba en el Palacio de los Deportes y son unas torres, ¿no?, que la figura base son estrellas, ¿no? Y otra que se llama Hombre Corriendo, donde el autor es Germán Cueto. Y ese estaba en Ciudad Universitaria. Y pues bueno, hasta aquí terminamos. Y pues ya como comentario final, puedo decir que México, creo, ¿no?, que sí demostró que era capaz de albergar unos Juegos Olímpicos, unos Juegos organizados, bien diseñados, en donde sí pudo dar servicio a todos los requerimientos de los deportes, ¿no?, porque cada deporte tiene su requerimiento, cada cultura también. Entonces, realmente sí se logró el objetivo principal. Logró también que los demás creyeran que en México no se iban a morir por la altura, al contrario. Creo que el clima de México propició a que se dieran nuevos récords que tardaron años en romperse, y creo que por ahí queda uno que otro que no se ha roto, pero bueno, fue un trabajo muy duro, interdisciplinario,
y que hay que verlo así, ¿no? Entonces México creo que sí logró cumplir con todos esos requerimientos. Entonces ya, rapidito terminé, según yo. Muchas gracias.